En el presente capítulo vamos a hablar de la decadencia, el fin de la democracia y el culto a la personalidad de Narendra Modi en la India. Pero antes vamos a entrar en contexto con la actual situación de la India, hablando del culto a la personalidad y sus antecedentes a lo largo de la historia contemporánea. El presente video busca ubicar el culto a Modi en el contexto comparativo y cultural, donde se mostrará cómo surgió, el dominio que tiene sobre la imaginación india y sus consecuencias para el futuro político y social del país. India afirma ser la democracia más grande del mundo, y su partido gobernante, el partido Bharatiya Janata, o conocido también como el BJP, afirma ser la organización política más grande del mundo, con una base de miembros incluso mayor que la del Partido Comunista Chino. Desde mayo de 2014, tanto el BJP como el gobierno han sido esclavos de los deseos y ocasionalmente los caprichos de un solo individuo, el primer ministro Narendra Modi, quien ha construido un extraordinario culto de la personalidad en torno a Modi. Sus manifestaciones son visibles en la propaganda estatal y del partido, en los elogios de la prensa, en las invocaciones adoradoras de su liderazgo aparentemente transformador por parte de los principales empresarios, celebridades y estrellas del deporte de la India. El término culto de la personalidad fue popularizado con respecto a Joseph Stalin por el líder soviético Nikita Khrushchev en su ahora famoso discurso ante el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en febrero de 1956. Según una traducción al inglés del discurso de Nikita Khrushchev, remarcó que era impermisible y ajeno al espíritu del marxismo-leninismo elevar a una persona, transformarla en un superhéroe que poseyera características supernaturales afines a la de un dios. Tal hombre supuestamente sabe todo, ve todo, piensa por todos, puede hacer cualquier cosa, es infalible en su comportamiento. El caso de Joseph Stalin no fue singular ni único. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en el mundo comunista estaba inundado por cultos a la personalidad, de Ho Chi Minh en Vietnam, de Fidel Castro en Cuba, de Enver Hoxha en Albania, de Kim Il-sung en Corea del Norte. Sin embargo, indiscutiblemente, el más grande, por no decir el más mortífero de todos los cultos comunistas que siguieron al de Stalin, fue el de Mao Zedong en la China postrevolucionaria. Considere, por ejemplo, una editorial del teniente general Wu Faxiang que apareció en el Liberation Army Daily el 13 de agosto de 1967, en el cual dice lo siguiente: el presidente Mao es el genio más destacado y más grande del mundo, y su pensamiento es el resumen de la experiencia de las luchas proletarias en China y en el extranjero, y es una verdad inquebrantable. Al implementar las directivas del presidente Mao, no debemos considerar en absoluto como un requisito previo que las entendamos. Las experiencias de las luchas revolucionarias nos dicen que muchas directivas del presidente Mao no las entendemos a fondo o incluso parcialmente al principio, sino que las entendemos gradualmente en el curso de la implementación, después de la implementación o después de varios años. Por lo tanto, debemos implementar resueltamente las directivas del presidente Mao que entendemos, así como aquellas que temporalmente no entendemos, y finalmente termina con: supongo que esto es lo que llama fe ciega. Es decir, el culto de la personalidad va a implicar lo que conlleva la fe ciega, el seguir un camino sin tener una perspectiva clara. Continuando, los cultos de Stalin y Mao fueron presididos por los cultos de Benito Mussolini en Italia y Adolf Hitler en Alemania. En particular, ambos surgieron en escenarios que no estaban completamente desprovistos de características democráticas. Los nacionalsocialistas de Hitler ganaron el mayor número de escaños en las elecciones de 1932, 8 años antes que Mussolini había buscado ganar legitimidad a través de una elección, aunque la votación en sí misma fue todo menos libre y justa. Sin embargo, luego de su llegada al poder, ambos líderes extinguieron rápidamente las libertades políticas e individuales, buscando consolidar el poder en ellos y sus partidos. 100 años después, el ascenso de Hitler y Mussolini, el mundo es testigo una vez más del surgimiento de líderes autoritarios en países con algún tipo de historia democrática. Una lista parcial de estos autócratas electos incluirá a Vladimir Putin en Rusia, Recep Tayyip Erdogan de Turquía, Víctor Orbán de Hungría, Jair Bolsonaro de Brasil, Modi y, no menos importante, el autócrata temporalmente en desgracia pero anhelando un regreso al poder, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estos líderes tienen un gobierno personalizado y admirado en un grado considerable.
Todos buscan presentarse como el salvador o redentor de la nación, en una posición única para hacerla más próspera, más poderosa, más en sintonía con lo que pretenden ser su herencia cultural e histórica. En una palabra, todos han construido y se les ha permitido construir cultos a la personalidad a su alrededor. Y bien, con esto terminamos y finalizamos la primera parte de este video. Si desean conocer más, no olviden seguirnos, suscribirse a nuestro canal, dejar un like y comentario para poder estar al tanto de todos nuestros contenidos. No olviden estar atentos de la segunda parte. Hasta luego.